Les damos la más cordial bienvenida a este seminario sobre control de convencionalidad y su recepción a través del juicio de amparo. Para mí es de verdad un honor darles la bienvenida e iniciar este espacio saludándoles en esta ceremonia de inauguración. Saludo con mucho afecto a todas las personas que nos acompañan, tanto en aula Zoom como a través de las redes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y de manera muy especial al doctor Pedro Salazar, a la maestra Magdalena Cervantes y al doctor Luis Fernando Rentería, que me acompañan en esta mesa de inauguración. Cederé el uso de la voz a la maestra Magdalena Cervantes Alcaide, quien es coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para que nos dirija un mensaje de inauguración. Muy buen día a todas y todos. Me da mucho gusto estar en este seminario. Quiero saludar en primer lugar al doctor Pedro Salazar, director de este instituto, al doctor, que ya lo veo por aquí, al doctor Sergio García Ramírez, a la ministra Norma Piña y, por supuesto, a los doctores María Elisa Franco y Luis Fernando Rentería, coordinadores de este seminario. Quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora María Elisa Franco por haber invitado al observatorio a convocar a esta iniciativa, y la verdad es que sí me gustaría un poco señalar la relevancia de este seminario. Antes de iniciar propiamente la inauguración, justo comentaba cómo el control de convencionalidad es un tema del cual debemos seguir reflexionando y sobre el que seguiremos reflexionando. Entonces es un gusto que se abra este espacio, porque además me parece que tiene un diseño poco usual y novedoso que garantiza que hay un abordaje particular en este seminario y rico. Quiero comentar algunas cuestiones. A ver, primero, como sabemos, la doctrina del control de convencionalidad surge en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, siendo parte de su jurisprudencia, no ha permanecido inamovible en el tiempo. Por el contrario, ha venido evolucionando desde su primera referencia en el voto del juez Sergio García Ramírez en el caso Mac Chan versus Guatemala en 2003, o desde el primer reconocimiento en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile en 2006. Evolucionando y delimitando quiénes están obligados a realizarlo, de qué forma, respecto de qué normas, y sí considerando la Convención Americana o también la interpretación que se ha hecho de ella por parte de la Corte Interamericana, entre otros aspectos. En suma, estamos ante una figura que se ha movido y que se ha enriquecido con el paso de los años. Además, hay que decir que la revisión de la evolución que ha tenido la figura del control de convencionalidad en la jurisprudencia interamericana hace no solo necesario conocer los aspectos que se han ido agregando a esta figura, sino también lo hace necesario para delimitarla y permitir conocer cuál es el alcance de ella. Quiero también señalar que en la medida en que el control de convencionalidad tiene una aplicación a nivel interno, no solo, pero también a nivel interno, en la medida en que son los órganos jurisdiccionales quienes deben verificar la congruencia entre los actos internos con las disposiciones de la Convención Americana, ello ha llevado a que en sede interna también haya un desarrollo de la figura. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente Varios 912-2010, desarrolló una metodología muy precisa a seguir para el ejercicio del control de convencionalidad. Y coloco esto para señalar cómo también el control de convencionalidad ha planteado un aspecto muy relevante, que es el diálogo jurisprudencial, tanto en sede interna como a nivel internacional. También quisiera destacar muy rápidamente que me parece muy relevante el abordaje que se está planteando para este seminario. Diría poco usual, no por ello no importante. Me refiero a analizar cómo se ha recibido el control de convencionalidad en el juicio de amparo. Y tratándose de la vía para la protección de los derechos humanos, me parece que es de la mayor relevancia abordar cómo se ha ejercitado el control de convencionalidad en el juicio de amparo y qué impacto ha tenido en la protección de los derechos humanos. Yo pensaba que caben aquí al menos dos interrogantes. Si la recepción del control de convencionalidad por el juicio de amparo involucra exclusivamente el fondo, es decir, la manera en cómo se están resolviendo los amparos, o debería conllevar un ajuste
del amparo a los estándares de acceso a la justicia, el recurso sencillo, rápido y efectivo, establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En fin, puedo adelantar, considerando tanto el diseño del seminario como la diversidad de las y los especialistas invitados, en términos de las perspectivas desde las que se analizará la figura del control de convencionalidad, un abordaje muy diverso y rico. Creo que todas y todos los que seguiremos este seminario saldremos con muchas inquietudes y habiendo atendido quizás también muchas dudas. Les agradezco de nueva cuenta la invitación a formar parte de este seminario y a convocar su realización. Muchas gracias. Querida maestra Magdalena Cervantes, muchísimas gracias por este mensaje de inauguración. Ahora yo quiero dirigirles a ustedes unas breves palabras, después daré el uso de la voz al doctor Luis Fernando Rentería y finalmente a nuestro director, el doctor Pedro Salazar, para que nos dirija también unas palabras y haga la inauguración formal del seminario. Bueno, para mí de verdad que es un gran honor compartir esta mesa inaugural con el doctor Pedro Salazar Ugarte, con la maestra Magdalena Cervantes Alcaide y con el doctor Luis Fernando Rentería Barragán. Aprovecho este espacio también para saludar al doctor Sergio García Ramírez, quien está ya aquí presente en el aula Zoom, y a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. También agradecerle por haber aceptado participar en este espacio de reflexión académica y por haberse conectado desde este momento de la inauguración. Nos da muchísimo gusto tenerles ya los dos en esta aula virtual. Agradecemos también la asistencia de todas y todos ustedes al seminario La Doctrina del Control de Convencionalidad y su recepción en el juicio de amparo. Es un gusto poder coincidir con ustedes en el aula Zoom y también poder dialogar con quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La finalidad de este espacio académico es propiciar un diálogo plural y robusto sobre el desarrollo de la doctrina del control de convencionalidad, un importante aporte de la jurisprudencia interamericana, como ya lo señalaba la maestra Magdalena Cervantes, y que tiene y debe tener un impacto para la garantía efectiva de los derechos humanos de fuente internacional. Nos interesa en este espacio reflexionar de manera puntual sobre la manera en que el juicio de amparo, nuestra máxima institución procesal, en palabras de nuestro querido maestro Héctor Fixamudio, ha recibido esta doctrina. ¿Cuáles son los avances, pero también cuáles son los retos y desafíos que guarda? Consideramos que a 10 años de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos de junio de 2011, resulta oportuno reflexionar y dialogar sobre la relación entre el control de convencionalidad y nuestro juicio de amparo. Diálogo enmarcado necesariamente por el reconocimiento en nuestro artículo 1 constitucional de los derechos humanos de fuente internacional y el juicio de amparo como su garantía, que de acuerdo con los estándares internacionales debe ser idónea, rápida, sencilla y efectiva. Es así que propusimos este seminario a partir de dos ejes de análisis. El primero, sobre el estado actual de la doctrina de control de convencionalidad, que será abordado en la primera mesa, cuyo objetivo es analizar el desarrollo jurisprudencial de la doctrina. Y no puedo dejar de apuntar, ya lo señalaba también la maestra Magdalena Cervantes, pero la aparición de esta figura en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el voto razonado del jurista mexicano Sergio García Ramírez, en ese momento juez de la Corte Interamericana, en la sentencia del caso Mirna Machan contra Guatemala en el año 2003. Es un enorme privilegio contar en esta primera mesa de análisis con la participación del doctor Sergio García Ramírez, mi querido y admirado maestro, así como del magistrado Fernando Silva García y la maestra Erendira Noemí Ramos Vázquez, grandes conocedores del tema, y la moderación de un especialista con gran reconocimiento y prestigio en la región, como es la maestra Magdalena Cervantes Alcaide, a quien aprovecho este momento para agradecer el haberse sumado de manera generosa y comprometida a la convocatoria de este seminario. El segundo eje de análisis es el control de convencionalidad y el juicio de amparo. Se trabajará en la segunda mesa y esta tendrá la finalidad de analizar la forma en que el juicio de amparo ha recibido la doctrina del control de convencionalidad, así como el impacto
que esta doctrina ha tenido para la garantía de los derechos humanos a través del amparo en nuestro país. En esta mesa nos distinguirán con su participación la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y el doctor Pablo González, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa mesa yo tendré la oportunidad de compartir una breve reflexión desde la academia sobre este tema. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por su presencia en este espacio. Sean bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran honor dar esta bienvenida al seminario sobre control de convencionalidad y juicio de amparo. Me uno a los comentarios y agradecimientos que ha hecho la doctora María Elisa Franco. Agradezco pues la presencia del doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde luego a la doctora María Elisa Franco y a la maestra Magdalena Cervantes, coordinadoras de este evento, y con quienes he tenido la oportunidad de una comunicación muy interesante precisamente para construir este evento tan importante para nosotros. Agradecemos también a las y los ponentes del Poder Judicial de la Federación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de universidades nacionales y extranjeras que han aceptado la invitación de estar aquí, así como a las y los asistentes al seminario que nos acompañan aquí a través de la modalidad virtual. Además, es un gran honor para todas y todos nosotros que esté aquí. Ya sé que ya lo ha dicho la doctora Franco y la maestra Cervantes, pero no podemos dejar de reiterarlo y de agradecerlo. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Sergio García Ramírez, toda una autoridad en el tema y precisamente pues quien nos anunció por primera vez esta doctrina a la que vamos a dedicar esta mañana. Y también destacar la presencia de la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien además en este momento en particular es muy agradecida su presencia, pues no solo por toda la trayectoria que ella ha tenido en el Poder Judicial de la Federación, ampliando y pronunciándose sobre estos estándares, sino porque además es la ponente del caso de la contradicción de tesis 351-2014, que es, sin lugar a dudas, la resolución más relevante, la última de las resoluciones más importantes que hay sobre la implementación del control de convencionalidad en México. Y es una resolución que se acaba de resolver por el Pleno de la Corte apenas hace unas semanas. Entonces, tener a la señora ministra aquí en este seminario apenas unas semanas después de resuelto este caso es un verdadero en verdad privilegio y pues le agradecemos mucho la posibilidad de que ella esté aquí. No quisiera yo comentar más, creo que ya la doctora Elisa Franco nos ha precisado con bastante exactitud el objetivo de este seminario y bueno, agradecer a todas y a todos otra vez que estén aquí y muchas gracias. Al contrario, Luis Fernando, muchas gracias a ti, muchas gracias, por supuesto, a María Elisa Franco, a la doctora María Elisa Franco, a Magdalena Cervantes, a la maestra Magdalena Cervantes, pues por haber tenido ustedes tres la iniciativa de llevar a cabo esta actividad académica, que se suma a una serie de actividades académicas, hay que decirlo para quienes no han podido estar en todas, que han venido ustedes coordinando a lo largo ya de varios meses y que han sido, digamos, sumamente relevantes en el contexto actual y en el contexto además del aniversario, de este 10º aniversario de la reforma en materia de derechos humanos y de amparo también de 2011, y pues hoy el tema precisamente mira pues desde la convencionalidad, la agenda robusta de los derechos, con su vinculación con el instrumento de protección jurisdiccional mexicano de los mismos, como lo es el amparo. Me da un enorme gusto que esté con nosotros la ministra Norma Lucía Piña Hernández. En verdad, ministra, muchas gracias por tomarse el tiempo, por acompañarnos, ya lo decía Luis Fernando, por hacerlo además en este contexto en el cual usted tiene mucho que aportar y mucho que brindar, digamos, desde su muy elevada y distinguida responsabilidad jurisdiccional. Gracias, en verdad, ministra, por estar aquí el día de hoy. Y, por supuesto, al maestro Sergio García Ramírez, integrante de nuestro claustro académico, profesor también de la Facultad de Derecho, emérito, además, que nos aporta una experiencia, pero además un conocimiento
permanentemente actualizado sobre los temas y dilemas que ocuparán nuestra atención en este seminario. Así que, como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, no puedo sino sentirme muy orgulloso de esta actividad. Insisto, que se suma a otras más que se han organizado en los meses recientes a propósito de esta materia y de materias afines, que permiten además una vinculación entre distintas personas muy destacadas de nuestro claustro académico, que coloca la agenda del Observatorio del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de nuevo, digamos, en un punto de vanguardia, junto con, obviamente, el trabajo de nuestras y nuestros investigadores, pero que lo coloca pues, como un referente de vanguardia en los temas vinculados con el sistema y en este caso con la dimensión jurisdiccional del mismo a nivel regional. Así que, sin más, para no prolongarme por encima del tiempo que estamos programados, pero también, y esto sí creo que merece la pena decirlo, celebrando la presencia de todas las personas que nos acompañan el día de hoy y además, pues subrayando las virtudes que tiene esta compleja situación de la virtualidad o de las dimensiones mixtas en las que ya estamos trabajando, que nos permite ver en el chat grupal al que nos hemos ahora todos familiarizado con él, cómo saludan desde distintos lugares, no solo de México, sino desde distintos países. Y eso creo que es algo que pues vale la pena subrayarlo porque nos ha permitido expandir, ampliar y llegar más lejos con el conocimiento y con la investigación académica que realizamos. Así que siendo el viernes 29 de octubre a las 9:18 horas, me permito declarar formalmente inaugurado este seminario, La doctrina del control de convencionalidad y su recepción en el juicio de amparo. 2 mesas de trabajo que tendrán también invitadas e invitados internacionales y que tienen, creo yo, como lo decían ya las coordinadoras y el coordinador, la virtud de brindarnos una opinión ponderada y equilibrada desde distintas perspectivas. La academia, la experiencia en el sistema interamericano, la experiencia jurisdiccional en la Corte y en las magistraturas en México, y también, por supuesto, la experiencia en el foro y la experiencia en la Academia Internacional. Así que enhorabuena, felicidades de nueva cuenta a las y a el coordinador, y mucho éxito en los trabajos. Muchas gracias, doctor Salazar, por el apoyo que siempre usted ha dado desde la dirección a estos trabajos de análisis, de reflexión en torno a los temas de derechos humanos, juicio de amparo. De verdad, estamos muy agradecidas y agradecido. Hablo en nombre de Magdalena y de Luis Fernando. Me tomo ese atrevimiento para darte las gracias, querido director. Vamos a dar inicio a, como decía, la mesa 1, llamada Estado actual de la doctrina del control de convencionalidad, que tiene como objetivo abordar y discutir los últimos precedentes interamericanos en torno a la doctrina del control de convencionalidad y su recepción en el ordenamiento jurídico mexicano. Tenemos un panel de lujo, como lo han visto en su programa. Tengo que destacar el honor, como se ha referido en la ceremonia inaugural, de contar con el doctor García Ramírez. La verdad es que estudiar control de convencionalidad nadie podría hacerlo sin leer a don Sergio y sin tener sus reflexiones. Así que contar con él en la mesa es un honor. También contar con el magistrado Fernando Silva desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, con la maestra Heréndira Ramos desde una perspectiva más académica y como estudiosa del tema. Bueno, por razones de agenda va a haber un cambio en el orden de la presentación de los especialistas. En primer lugar, va a hacer uso de la voz la maestra Heréndira Ramos Vázquez, posteriormente el doctor García Ramírez y finalmente el magistrado Fernando Silva. Como decía, como comenté en la ceremonia inaugural, ¿cuál es la relevancia o por qué esta mesa? ¿Por qué pensar en una mesa en donde se analice la evolución que ha tenido el control de convencionalidad? Estamos ante una figura que no ha permanecido inmutable, que ha evolucionado como ha evolucionado la jurisprudencia interamericana, y en ese sentido es súper interesante y relevante justamente hacer ese recorrido de cuándo surge, en dónde surge y con qué elementos surge y cómo la Corte Interamericana ha venido a partir de diferentes casos delimitando algunos de los elementos que conforman parte de la doctrina del control de convencionalidad. Bueno,
Para dar inicio a la mesa, voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Heréndira Ramos Vázquez. La presento muy rápidamente. Ella es abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Colima. Es maestra con mención honorífica en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Y es candidata maestra en Desarrollo Internacional Sostenible por la Universidad de Washington. Fue asesora de la presidencia y ponencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También fue becaria o fue asistente de investigación, del doctor García Ramírez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y entre otros aspectos, ¿no? Ella ha sido conferencista en foros nacionales e internacionales, autora de obra académica publicada en México y en el extranjero, y debo colocar, justo por su participación en este seminario, su más reciente libro, La doctrina del control de convencionalidad, del pluralismo normativo a la trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, editado por Porrúa en 2021. Es un gusto, Heréndira, que los derechos humanos nos reúnan, en particular el control de convencionalidad en un aula Zoom. Bienvenida a este seminario y te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, querida Magdalena. Muchísimas gracias. Me hace muy feliz estar con mi instituto, estar con ustedes, estar con mi maestro, mi mentor. Gracias, María Elisa, por esta invitación también. Me hace muy feliz estar aquí. Me honra muchísimo, además, compartir esta mesa con mi maestro. Como siempre, es un honor, un privilegio. Muchas gracias, don Sergio, por estar aquí. Y justamente también quiero agradecer la deferencia que me están dando por hacer uso de la voz antes que el doctor Sergio García Ramírez. Por un motivo de agenda tengo que retirarme en unos minutos más, así que les dejaré en un determinado momento, así que muchísimas gracias por ello. Justamente como la mesa en la que estamos y el tiempo tan reducido que tenemos, me gustaría tocar algunos puntos que pudiéramos llamar en investigación estado del arte de este tema, que prácticamente están tocados de forma muy extensa, como ya lo decía mi querida Malena, en mi reciente obra sobre el control de convencionalidad, publicado por Porrúa. Ahí podrán ver muchos más detalles. Aquí daré algún esquema sobre ello. Y sobre todo es tocar la parte de lo que yo considero algunos puntos que son tema de desafío en este momento para el entendimiento adecuado del control de convencionalidad. Y sobre todo lo he tomado del análisis que he hecho de la línea jurisprudencial sobre el control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto reflexiones después de tantos años de trabajar con su propio creador, el doctor Sergio García Ramírez. Y bueno, en realidad los puntos clave que veo en este momento para analizar el tema en la jurisprudencia de la Corte es checar qué entiende la Corte por control de convencionalidad, cuál es el alcance que le está dando y cuáles son las autoridades que pueden aplicarlo. Y aquí vienen algunos elementos muy interesantes porque, como sabrán y recordarán, la Corte Interamericana inicia su rica línea jurisprudencial en el caso Almonacid, y en esos primeros casos la Corte nos alumbra diciendo que el control de convencionalidad será aplicado por el Poder Judicial, estrictamente por el Poder Judicial. Después, esa jurisprudencia va avanzando hasta que llegamos al caso Hellman, y sobre todo la supervisión de cumplimiento al caso Hellman, y ahí la Corte amplía el horizonte de los sujetos que podrán aplicar el control de convencionalidad. Bueno, ahí tenemos ese elemento, cómo va avanzando ahí. Después, en este mismo caso, pero en la supervisión,
la Corte nos da por primera vez una definición del control de convencionalidad. Y ahí nos dice que el control es el instrumento para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y particularmente, desde luego, el sistema interamericano, ¿no? La Convención Americana, decisiones de la Corte Interamericana. Bueno, aquí llamo la atención sobre estos dos puntos porque es justo en lo que vamos a construir en este momento. Ya tenemos ese horizonte y resulta ser que naturalmente una de las razones por las que decido escribir una obra específicamente también sobre el control, es que ya desde mi experiencia, ya desde el interior en el Poder Judicial de la Federación, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pude notar ya en la práctica, en decisiones de jueces y juezas, que en realidad no teníamos muy bien claro qué era el control de convencionalidad. Y me di a la tarea de investigar qué estaba pasando, qué pasaba. Y justamente a las conclusiones a las que llegué después de analizar cuidadosamente la jurisprudencia es que vi que no había del todo claridad en estos elementos. Y lo manejo de esta manera, porque hay algo que denomino y que tomo también de don Sergio, que es, yo lo llamo las dos dimensiones del uso del derecho internacional de los derechos humanos. Una es la observancia de tratados, como bien lo dice el doctor García Ramírez, y otra es el control de convencionalidad propiamente dicho. Son ejercicios muy diferentes, porque la observancia de tratados refiere a la aplicación, al acatamiento del tratado. Una autoridad cumple tal cual el tratado internacional. Es un acatamiento tal cual. Y el control de convencionalidad propiamente dicho es una confrontación normativa. Es muy diferente. Y eso lo podemos ver claramente cuando se está construyendo un argumento, cuando se construye la argumentación en una sentencia. Porque resulta ser que en varios ámbitos, sobre todo hablo desde el Poder Judicial, se entiende que la cita de tratados, la cita de jurisprudencia interamericana, por hablar del sistema interamericano, se entiende como control de convencionalidad. Y esto me parece un entendimiento limitado, porque en realidad lo que se está haciendo es una observancia al tratado. Qué bueno que se citan. Deben citarse, por supuesto. Es parte de la obligación de una autoridad para cumplir con su obligación. Sin embargo, el control de convencionalidad propiamente dicho tiene ese elemento de confrontación que desde mi perspectiva se implica tres grandes efectos. En principio, una interpretación conforme, que es la parte constructiva del control de convencionalidad. Si esto no es posible, pasamos a la parte más agresiva del control, que es una inaplicación y, bueno, mucho más una invalidación normativa. Entonces, tenemos tres elementos dentro del proceso de confrontación normativa. Y si ustedes lo ven en una sentencia, hay absolutamente una gran diferencia cuando una autoridad está construyendo una argumentación así de cuidadosa, porque está haciendo justo una comparativa, una confrontación de normas que le lleva a una conclusión determinada. Y bueno, si llega a la parte más agresiva del uso del control, pues va a ocurrir una inaplicación. Entonces, dicho esto lo detallo en mi obra con mucho más, pero lo que quiero que se lleven es que justamente de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana podemos desprender estos elementos. El desafío que encuentro en este momento es
desde la Corte Interamericana es que pareciese que la propia Corte desdibuja lo que entiende por control. Y eso es serio porque lo estamos viendo en la práctica de nuestras autoridades en la región. Yo lo estoy viendo desde mi propio país, en el Poder Judicial, y la Corte Interamericana se ha convertido ahora en una especie de maestra académica, es una luz, es una guía, es la base de nuestro sistema, y por eso es tan importante cada palabra que la Corte nos brinda. Entonces, cuando la Corte emite una definición, y como académicas y académicos lo sabemos, tiene una definición, se tiene que construir de una manera bastante cuidadosa, especialmente en el mundo jurídico, porque se presta interpretaciones. Entonces, de pronto, cuando la Corte dice el control de convencionalidad es aplicar el derecho internacional, siendo estrictas y estrictos, aplicar es una palabra bastante amplia. Aplicar el derecho internacional. Y con lo que acabo de compartirles de las implicaciones que tiene el control de convencionalidad, la primera pregunta a la Corte es, ok, ¿y qué parte del control de convencionalidad? Y más aún se complican las cosas cuando dice que el control lo debe hacer todas las autoridades. A ver, entonces, llamo la atención sobre esto porque también me encanta usar un ejemplo que hace el doctor García Ramírez cuando dice, bueno, entonces significa, siempre lo cito, doctor, siempre, significa que el cartero va a tener que aplicar control de convencionalidad. El cartero de Correos de México, que es un digno oficial, autoridad del Estado en Correos de México. Entonces, es súper poderoso este ejemplo porque sí nos invita a reflexionar, ok, control de convencionalidad, pero ¿qué parte del control? Es mi pregunta. O sea que el cartero puede desaplicar normas. No, y bueno, invalidar normas además, que sería la parte todavía más compleja. Es muy interesante, ¿no? Y algunas y algunos podrán decir, bueno, la Corte Interamericana ya nos dijo que el control se tiene que aplicar de acuerdo a las respectivas competencias de cada autoridad. Entonces, ven ustedes que es muy importante un seguimiento mucho más sólido de la propia jurisprudencia de la Corte, y esto también es una invitación a la propia Corte para revisar este cuidado conceptual, ¿sí? Entonces, de pronto dice, bueno, según sus competencias, pero después en una definición nos dice, en otras sentencias nos dice, todas las autoridades, y además es solo aplicar el control de convencionalidad. Lo que estoy echando de menos y estoy tratando de llamar su atención, y es parte de una de las aportaciones de esta obra, es lo importante de que analicemos y construyamos la propia jurisprudencia. Y bueno, la Corte podrá hacer el trabajo que le corresponde, pero que también hay una necesidad también desde el sistema interno, desde las autoridades internas, de hacer una interpretación adecuada sobre ello. De lo contrario, estamos teniendo un entendimiento no adecuado del control, y eso está impactando en el trabajo cotidiano de cualquier autoridad. Yo en este momento estoy citando al Poder Judicial de la Federación. Entonces, vean que el estado del arte del tema, bueno, mi preocupación en este momento está en la forma en la que se define el control, en quién aplica el control, y desde mi perspectiva creo que si hacemos una construcción o un análisis mucho más sistemático de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, podemos extraer estos elementos. No es que me lo esté inventando, es que es propio de la reflexión que se tiene del análisis de la jurisprudencia. Y esto
Por supuesto que me preocupó en su momento cuando lo vi en los jueces y las juezas, que entienden una cosa por control cuando en realidad es una observancia, pero y después pareciese que los cursos de control de convencionalidad a este punto, después de 10 años del control de la reforma constitucional, pareciese un poco trillado. Da la impresión que ya entendemos todo sobre el control de convencionalidad, pero creo que justo este es el momento para revisar dónde estamos y hacia dónde vamos. Y este es el ejemplo más claro que les puedo brindar sobre el desafío que tenemos a 10 años, que es, que es en realidad no tenemos del todo claro, y también el desafío no solo está para el derecho interno, el desafío también está para la propia Corte Interamericana, sobre todo precisamente porque es el faro en el sistema. La Corte también tiene un peso bastante particular sobre el cuidado de las palabras que está haciendo. Por ejemplo, a mí me parecería bastante interesante que la Corte Interamericana hiciera un análisis de su propia línea jurisprudencial y pudiera brindarnos algo, ya después de los años que lleva trabajando sobre el tema, algo mucho más sistematizado, que fue lo que trató de hacer más o menos en el caso Hellman, sobre todo en la supervisión, cuando ya hablaba de la res interpretata, la res judicata, el impacto y la trascendencia, como dice don Sergio, de las decisiones de la Corte Interamericana. Y bueno, si hablamos sobre ya la trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana, hacer un ajuste en este cuidado, digamos, conceptual, pues tiene un impacto tremendo en toda la región. Y sería también muy interesante ver de qué manera están entendiendo el control en otros puntos de América Latina. Sería bastante interesante, pero por el momento y para no exceder también el tiempo que tenemos aquí, ese es el mensaje, es una reflexión, y también entender que estamos en un proceso de transición. Esto es muy importante. No significa que tenemos que ser perfectas y perfectos, por supuesto que no. Es un sistema en construcción, son instituciones en transición, y justamente también nos pone la lupa a todas y a todos como operadores y operadoras, tanto como abogados, litigantes, funcionarios, etcétera, para construir en conjunto con las autoridades internas y el propio sistema internacional. ¿De qué manera? Haciendo este tipo de reflexiones, presionando a nuestras propias autoridades a hacer ciertas, digamos, reflexiones sobre el tema, y de esta manera creo que como comunidad podemos fortalecer el sistema que ya tenemos y poder beneficiarnos de mejor manera. Así que muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por tu participación, Erendira. La verdad es que colocas desde una perspectiva crítica, que por supuesto se valora, cuáles son los desafíos que tiene la doctrina del control de convencionalidad, en particular respecto a su aplicación en sede interna, a partir de una jurisprudencia o una línea jurisprudencial que ha evolucionado y que en ese marco, digamos, ha expandido la figura y quizás no ha aclarado, como se esperaría, cuál es el alcance y qué supone el control de convencionalidad, ¿no? Me parece muy interesante, digamos, la mirada que propones, quizás muy desde la lógica del Poder Judicial de la Federación y el caso mexicano. Tú también dijiste una cosa importante, y es la aplicación diversa que ha tenido la figura del control. El juez Sierra lo he escuchado referir, por ejemplo, como en Colombia hay una perspectiva bien distinta, ¿no? Entonces, digamos, no podemos hablar de una aplicación unívoca o regional del control. Y bueno, efectivamente, como hay desafíos respecto a la aplicación, tú colocaste uno bien claro, y es la diferencia que hay entre simplemente la citación de tratados
y hacer esta confrontación normativa que supone la figura. En fin, nos dejas pensando y también con inquietudes respecto a qué desafíos tenemos en lo inmediato, ¿no? Para aterrizar esta figura en el trabajo jurisdiccional o más allá, ¿no? Pensando en este deber de todas las autoridades. Gracias, Erendira, por estar en el seminario. Gracias a ustedes. Bueno, voy a ceder ahora el uso de la voz al doctor García Ramírez. Creo que todas y todos lo conocemos, pero para quienes no, doy algunos datos muy breves de su trayectoria profesional. Como saben, bueno, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revista de investigación, docencia y divulgación publicados en México y en el extranjero. Tiene múltiples publicaciones sobre temas jurídicos y criminológicos. También entre sus temas o materias está, bueno, la materia penal, por supuesto. También, como todas y todos sabemos, fue juez y también presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y debo decir que es un honor para quienes nos encontramos en la universidad y específicamente en jurídicas, tener a don Sergio caminando por sus pasillos y tenerlo en este espacio recibiendo alumnos y enseñando todos los días a quienes nos encontramos en este espacio, ¿no? Don Sergio, es un gusto que esté en este espacio también, hablándonos del control de convencionalidad. Bienvenido, les doy la voz. Muchas gracias a los organizadores de este seminario por la invitación que se me hizo. La aprecio en lo mucho que vale. Lisa Franco, Luis Fernando Rentería, mi reconocimiento. Mi reconocimiento por haberme convocado a su mesa, en la que tengo el privilegio de acompañar a muy distinguidos colegas. Digo lo mismo, por supuesto, de Magdalena Cervantes, que ha sabido encauzar con gran maestría las labores del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mi reconocimiento. Me halaga también dirigirme a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, compartir con ella una vez más una mesa académica. Ha ocurrido en otras oportunidades y espero que siga aconteciendo. Reconocimiento al magistrado Fernando Silva. He seguido su obra sobre derechos fundamentales. Es un ilustre tratadista y un excelente juzgador. Y desde luego me aprecio a Erendira Ramos Vázquez, la maestra Erendira Ramos Vázquez. Acabamos de escucharla en una lúcida y concisa descripción de lo que es el control de convencionalidad. Después de lo que he oído, no parece tener mucho caso que yo me vuelva a referir a un tema que ella ya abordó con maestría y con puntualidad. Mi reconocimiento por el trabajo bien desarrollado de doña Erendira Ramos Vázquez, maestra en la materia. Pero en todo caso debo intervenir y lo haré con gusto. No sin antes agradecer otra vez las numerosas referencias que se han hecho a mi persona con una generosidad amistosa que aprecio. Yo pensé en Péctor que si se hacía una sola referencia más, me valdría salir de la pantalla. Salir de la pantalla para que no se advirtiera cómo me ruborizo por tamaña generosidad, que por supuesto, siendo generosidad, visto mucho de merecer. Pero bueno, voy al tema, aunque lo que he dicho también es parte de mi tema, pero voy al tema del control de convencionalidad. Efectivamente, aquí hay, amigas y amigos, muchos cabos sueltos. No se trata de una figura consumada, acerca de la cual existan conceptos precisos, pacíficos, universalmente aceptados. Tenemos que seguir reflexionando sobre esta cuestión, tenemos que seguir marchando hasta lograr definiciones que nos concilien y que encaucen la aplicación del control de convencionalidad sobre vías muy ciertas, vías muy firmes. Hablamos de control de convencionalidad con esta denominación o con alguna otra desde hace más de 20 años en la doctrina. Obviamente es difícil poner un punto de nacimiento de una doctrina de estas características, pero digamos 20 años. Poco después se restableció el tema en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la forma y términos que aquí se han descrito. Y finalmente asumió esa doctrina del control de convencionalidad el Pleno de la Corte Interamericana.
Todo esto, claro está, nos invita a preguntarnos en todo momento, en este momento y posteriormente, ¿qué es el control de convencionalidad? ¿A qué llamaremos control de convencionalidad? Es obvio que cada quien puede tener su idea. Y yo no me atrevería a decir que unas ideas sean mejores que otras, que las mías deban prevalecer sobre diversas ideas con las que no coincido, o que esas otras deban prevalecer y yo plegarme a ellas. Simplemente cada quien tiene su punto de vista y debemos reflexionar y tratar de persuadir, haciendo caso de lo que es en esencia un control de convencionalidad, de la naturaleza de la figura y de su orientación. Es, para mi modo de ver, un medio de tutela judicial. Quiero subrayarlo con énfasis, un medio de tutela judicial de los derechos y las libertades del ser humano. Creo yo que esta es una premisa que vale la pena considerar. Se puede aceptar, se puede declinar, pero esta es la premisa sobre la cual yo construyo mi propia reflexión acerca del control de convencionalidad. Ese medio de tutela judicial se despliega en dos planos, en un plano doble, el internacional, el supranacional, mejor que internacional, donde lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si nos estamos refiriendo al sistema interamericano, puede haber referencia a otros sistemas, y en el plano nacional. Se ha trasladado del plano internacional al plano nacional, y este es un enorme paso adelante que ha dado la doctrina de la Corte Interamericana y que ha asumido la doctrina y la práctica de los sistemas nacionales. Y ese medio de tutela judicial que se ejerce en doble plano supone, uno, la supremacía de la norma internacional, que es una norma controlante bajo el criterio, bajo el principio pro persona. Hay una supremacía de la norma internacional. Podemos hurtar esta expresión supremacía y podemos manejarnos de otra manera, pero en fin de cuentas, la norma que prevalece es una norma suprema, aquella sobre la cual debe prevalecer. Norma controlante. Segundo, supone también, creo yo, en un sistema de racionalidad, que haya atribuciones claras y explícitas al órgano que ejerce el control de convencionalidad. No se puede ejercer ad libitum, libremente por quien quiera. Debe haber una atribución de facultades, atribución que debe provenir de quien está facultado para atribuir facultades a los órganos del poder público nacional o internacional. Y tercero, es preciso definir con claridad los efectos del control de convencionalidad también bajo una pauta de legalidad, para que haya claridad y seguridad, para que el control, que es un instrumento de seguridad, efectivamente provea esto, seguridad, y enseguida, por supuesto, justicia. Hay distintas caracterizaciones del control de convencionalidad a partir de estos elementos que me he permitido enunciar o a partir de otros que cada quien quiera aportar al debate. A mi modo de ver, yo propondría como caracterización, no diré solemnemente definición, pero una caracterización, un trazo, un dibujo del control de convencionalidad, es un procedimiento para establecer la armonía o la congruencia entre los órdenes jurídicos internacional y nacional, con efectos vinculantes, no puramente declarativos, académicos, no, con efectos vinculantes para la buena marcha de la justicia, ejercido, como acabo de decir, en ese doble plano internacional y nacional. Obviamente esto supone la aplicación del derecho internacional, pero no una aplicación sin rumbo, sin destino, una aplicación para establecer la armonía, la congruencia entre el plano normativo internacional y el nacional, con supremacía del plano internacional. Hablamos de control de convencionalidad, no de control de constitucionalidad. Estamos hablando de control de convencionalidad. ¿Y qué nos proponemos hacer con esto? Creo que también es importante que sepamos qué es lo que nos proponemos hacer con este control de convencionalidad para saber cuáles son sus objetivos y tratar de servir, si nos parece bien, a esos objetivos. Primero, la mejor protección de los derechos y de las libertades de la persona bajo el gran criterio rector promine o pro persona. Esto es lo que nos proponemos conseguir con el control de convencionalidad.
No es una reflexión puramente académica, no es un deleite intelectual, tiene un objetivo: la mejor protección de los derechos y libertades. Segundo, estamos hablando de control de convencionalidad, de una convencionalidad que deriva del derecho convencional de los derechos humanos a escala regional, eventualmente universal. Segundo, preservar la integridad y la buena operación del sistema internacional de protección y específicamente del interamericano. Esto es un objetivo claro del control de convencionalidad. Son convenciones interamericanas y al aplicarlas, al invocarlas, al predominar su aplicación, procuramos la integridad y la buena marcha del sistema interamericano, no del sistema interno, no del sistema doméstico, sino del sistema interamericano. Tercero, la elaboración por este medio, y esto lo han dicho distintos voceros del orden jurídico, de la doctrina jurídica, la elaboración por este medio de un corpus juris o de un jus comune, es decir, de un cuerpo normativo y de un derecho común que podamos entender y aplicar con eficacia y congruencia, evitando el desorden, evitando el arbitrio, la inseguridad y la injusticia, tanto a escala internacional como a escala nacional. Y finalmente, si se trata del control interno de convencionalidad, del control de convencionalidad por mano de las instancias domésticas, de las nacionales, de las municipales, como a veces se dice, depurar internamente los vicios de una norma nacional para evitar, para ahorrarnos el paso hacia la justicia internacional, hacia la jurisdicción internacional. Creo que este es el designio, el gran designio del control de convencionalidad, y por ello se distingue, entre otras cosas, del control de constitucionalidad, que persigue objetivos semejantes, cercanos, pero al mismo tiempo distintos. Control de constitucionalidad, con la Constitución en la cúspide y el predominio de la Constitución interno, y control de convencionalidad con el tratado en la cúspide y predominio de la Convención, que es una norma de carácter internacional. No voy a referirme aquí, por supuesto, al origen de esta doctrina, ya se ha hablado de ella y se puede además leer acerca de ella en la obra de Erendira Ramos y en otros trabajos, en otros tratados. Por cierto, cuando se inauguró en México, allá en 2013, estoy mirando mi nota para no equivocarme de fecha, a estas alturas me equivoco con frecuencia de fechas, a veces en mi favor y a veces en mi contra, pero allá en 2013, cuando se inauguró en la Ciudad de México un periodo extraordinario de sesiones, hubo un discurso muy interesante, cuya relectura recomiendo, del entonces presidente de la Corte Interamericana, Diego García Sayán, discurso pronunciado en el augusto recinto de nuestra Suprema Corte de Justicia, que aludió al control de convencionalidad, entonces en plena marcha, en pleno desarrollo, y estableció cuáles eran sus características, entre otras la de ser judicial, y por qué rieles había de correr. Por supuesto, las atribuciones explícitas a quien debe ejercer ese control, explícitas, no implícitas, explícitas a quien debe ejercer ese control judicial, y el procedimiento estatuido por la ley para el ejercicio del propio control. Todo esto, me parece, debe ser motivo de una reflexión, de una reconsideración importante, para que nos podamos entender sobre cuál es el alcance, cuál es el derrotero del control de convencionalidad. Creo, me atrevo a creer, hay que tener el atrevimiento de pensar, coincidiendo o difiriendo, creo que nos hace falta regular interiormente nuestra propia aplicación del control de convencionalidad. Regularlo por quien debe regular atribuciones y procedimientos, es decir, por el poder legislativo. Se ha dicho también, y respeto mucho esa posición, que se ejerce ese control a través del juicio de amparo, que ya hay normas para el ejercicio del control. Convengo en parte y difiero en parte porque me acabo de referir a cuál es el propósito, el proyecto del control de convencionalidad. Y no coincide enteramente con el tema del amparo. Sin embargo, no quiero aventurarme en este territorio. Este no es mi territorio, este es el territorio que yo recorreré de su mano
de doña Norma Lucía Piña Hernández, que sabe de esto infinitamente más que yo, y de los señores magistrados y juzgadores del Poder Judicial mexicano. En fin, todo esto forma parte de lo que vale la pena reflexionar y definir a propósito del control. No puedo fácilmente digerir la idea de que cualquier órgano del Estado, cualquier agente del Estado puede ejercer control de convencionalidad. Ya invocó doña Heréndira un ejemplo al que yo suelo acudir, el del cartero. Pero si ella no recuerda mal, también aludo a otros, el del gendarme de la esquina, que vela por mi seguridad, pero mucho me inquietaría que ese gendarme de la esquina ejerciera control de convencionalidad con respecto al sistema de seguridad pública. También el dirigente, el director de una agencia médica del Estado, un centro de salud, enhorabuena que me cure, que me trate, que me brinde atención, pero me inquietaría muchísimo que ejerciera control de convencionalidad y aplicara las normas del Sistema Mundial de Salud, revocando normas mexicanas. En fin, los ejemplos son valiosos y pueden multiplicarse hasta el infinito para demostrar lo que a mí me interesa demostrar, que es el carácter estrictamente judicial del control de convencionalidad. Va esto con la naturaleza de la función judicial. No va con la naturaleza de la función del Poder Ejecutivo, de la Administración o del Poder Legislativo, que deben, eso sí, ser observantes del sistema internacional, que se han comprometido a cumplir. Lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Pero una cosa es, ya lo dijo doña Heréndira, cumplir, observar, acatar, y otra cosa muy distinta es controlar. Yo, ciudadano, estoy llamado a cumplir con los mandamientos de la Constitución y de los tratados internacionales. Lo dice la propia Constitución. Debo hacerlo, y más todavía si soy servidor público. Pero eso no me convierte en contralor de la Constitución o contralor del sistema normativo internacional. Son dos misiones diferentes y cada una de ellas debe recaer en manos competentes. Por cierto, no quiero correr el riesgo grave para ustedes, aunque leve para mí, de desbordar mi tiempo, pero me gusta aludir, a reserva de lo que luego se dirá, por supuesto, pero me gusta aludir a una resolución muy reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha promovido un animado debate en el que han participado personeros del Poder Judicial Nacional, por supuesto, y del Poder Ejecutivo, que suele debatir cotidianamente los grandes temas de la nación. Me refiero a la resolución comentada por el señor presidente Saldívar a propósito de la prisión preventiva oficiosa en ejercicio de un verdadero control de convencionalidad. No conozco la resolución en sus términos totales, por supuesto, entiendo que todavía no ha sido difundida, pero si lo ha sido, pues la leeré. Afirma doña Elisa Franco que ya ha sido difundida, pues la leeré. Dice que no. Bueno, muy bien, ella me la proveerá cuando haya sido difundida. Yo me refiero a lo que se ha comentado en el foro público, que es al que accede el ciudadano, y yo finalmente soy, como todos, un ciudadano preocupado por estos temas. Prisión preventiva oficiosa es un monstruo que se coló en el orden normativo mexicano en la reforma famosa de 2008 y que se agravó en la también famosa reforma de 2019. Celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente esté deshaciendo ese entuerto y que haya manifestado que es inaceptable la prisión preventiva oficiosa para ciertas hipótesis. Habló de infracciones fiscales, que era el tema de la resolución, si no recuerdo mal, por inconvencional. No dijo, o por lo menos en las declaraciones públicas no se ha dicho, por inconstitucional. No, por inconvencional. Eso es control de convencionalidad. Y la forma en que se puede afectar por un mandamiento de la Suprema Corte esa figura monstruosa es una expresión muy relevante del control de convencionalidad. Se trata de una figura de raíz constitucional. Ojo, la prisión preventiva oficiosa tiene una raíz constitucional en el orden jurídico mexicano, que se ha extremado por la ley,
pero su raíz, su fuente, es constitucional. O sea que se está mirando hacia la inconvencionalidad de una norma constitucional con sus respectivas consecuencias. Claro, tendremos que ver cómo se integra finalmente, en plenitud, esta decisión de la Suprema Corte que yo saludo con gran aprecio, porque despeja el horizonte y abre una puerta. Por esa misma puerta debieran entrar pronunciamientos, aquí lo que entrarán, sobre otros temas. La extinción o privación de dominio, que es otra figura anómala, colada en el artículo 22 de la Constitución, y que milita claramente como la prisión preventiva oficiosa contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo supongo, no lo imagino, lo afirmo. Hay una contradicción manifiesta entre esta prisión preventiva oficiosa, entre esta extinción o privación de dominio exenta de garantías y las disposiciones de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y otro tanto puedo decir y debo decir en un foro universitario como este, a propósito de la militarización de la seguridad pública. El tema seguramente llegará, espero que llegue, al área de la Suprema Corte de Justicia, que pueda despejar nuestras dudas, si es que acaso las tenemos, sobre el carácter abiertamente inconvencional de estas medidas de militarización de la seguridad pública, que se ha procurado conciliar de manera muy laboriosa con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero que es inconciliable con esto. Bueno, todo esto es una manera de ejercer el control de convencionalidad de una manera clara, diáfana, pertinente por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia. En fin, no voy más lejos. Creo que he usado inclusive del uso de la palabra y de la paciencia y prudencia de ustedes y de la generosa invitación que me hicieron los organizadores de este foro. Una vez más, doña Elisa, doña Magdalena, don Luis Fernando, muchas gracias y a todos. Me han hecho favor de escucharme, por supuesto, mi reconocimiento y aprecio. Muchas gracias. Al contrario, don Sergio, un honor siempre escucharlo y aprender de sus intervenciones. La verdad es que siempre que lo escucho pienso qué colocar que no sea estéril después de lo que coloca don Sergio, pero sí me parece importante, digamos, nadie lo ha dejado tan claro como usted ahora, respecto a, en función de la naturaleza que tiene el propio control de convencionalidad, cómo es una figura que debe recaer exclusivamente en el ámbito judicial, ¿no? Si la lógica del control es básicamente, bueno, tiene como finalidad quizás extrema la invalidación de normas, no podría estar en otras autoridades que no fueran las judiciales. Eso por una parte. En segundo lugar, señalar, digamos, agradecerle esta descripción que hace desde su perspectiva del control de convencionalidad, que aclara mucho y que también coloca, me parece, un tema muy relevante, que es cuál es el objetivo de la figura, que no se pierda de vista. Es decir, no se trata de un proceso o un procedimiento en el ámbito judicial, sino que tiene como lógica la mejor protección de los derechos humanos de la persona. Y me parece una idea que también coloca como desafío, que es muy coincidente con lo que coloca la maestra Eréndira, y tiene que ver con la ausencia o la falta de regulación en términos de atribuciones y de procedimiento para aplicar el control de convencionalidad por parte del legislativo. Yo simplemente me quedé pensando, don Sergio, si tenemos un legislativo apto para definir esto, o yo pensaría más bien en que no pudiera no hacerlo sin considerar al Poder Judicial, es decir, de la mano del Poder Judicial, de tal forma que pueda ser en sintonía con las necesidades que tiene el ejercicio del control de convencionalidad en el Poder Judicial. Gracias, don Sergio, por su intervención. Siempre es un gusto escucharlo. Bueno, voy a ceder finalmente el uso de la voz al magistrado Fernando Silva. Me da mucho gusto que la UNAM nos encuentre y que los derechos nos sigan encontrando. Lo voy a presentar muy rápidamente. Actualmente él es magistrado de circuito en el Poder Judicial de la Federación, es director de la revista Garantismo Judicial. Él ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial, entre los que destaca secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito. También ha participado en el Consejo de la Judicatura y
como jurado y evaluador en los concursos dirigidos a aspirantes de jueces de distrito. Es doctor summa cum laude en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, en España, obteniendo el grado con la tesis dirigida por el ex juez Luis López Guerra, entonces juez del Tribunal Europeo, y posteriormente por Alejandro Saiz Arnaiz, juez ad hoc del Tribunal de Estrasburgo, publicada bajo el título Derechos Humanos, Efectos de las Sentencias Internacionales. Tiene un posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad Pompeu Fabra y, bueno, él ha impartido múltiples clases en la Universidad Nacional, en la Universidad Panamericana, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Pompeu Fabra, entre otras. Es autor y coautor de diversos libros y quiero destacar de manera particular algunos de ellos. Derechos fundamentales, bases para la reconstrucción de la jurisprudencia constitucional, con el ministro en retiro Juan Silva Mesa. También el libro El caso Castañeda, la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, con el juez Eduardo Ferrer Magregor. Otro sobre jurisdicción militar y derechos humanos, y otro sobre el caso Radilla, y otro sobre los feminicidios de Ciudad Juárez y el caso Campo Algodonero. Es un gusto, magistrado, tenerlo en este seminario y tener su perspectiva sobre el tema de esta mesa. Bienvenido. Deseo el uso de la voz. Bien, agradezco la invitación de la doctora Franco y el doctor Rentería, también a la doctora Malena, que estamos presentes en estos eventos con mucho gusto. Un gusto también escuchar a la doctora Heréndira, es siempre muy esclarecedor escuchar estas visiones tan frescas del control de convencionalidad, y un honor desde luego compartir este evento con don Sergio García Ramírez, que es profesor de todos nosotros, desde luego, una estrella polar del Estado de Derecho para México, ¿sí? Esto ha sido fundamental, sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, ahora que estamos atendiendo estas importantes discusiones, el control de convencionalidad, sí, no solamente es la inaplicación de leyes con base en esos parámetros de fuente externa. Yo creo que el control de convencionalidad hace referencia a la influencia normativa, ¿sí?, relevante de los derechos humanos convencionales en todo el derecho nacional, ¿sí?, a través de la aplicación directa, de la interpretación o de la propia inaplicación de leyes nacionales. Esto es importante porque, bueno, en la experiencia judicial, ¿no?, les cuento un poco, nosotros los jueces comúnmente emitimos alrededor de 1,000 decisiones judiciales por año, ¿no? Entonces, de las 10,000 decisiones judiciales que hemos emitido como jueces, ¿no?, cuando llevamos 10 años o más en el Poder Judicial, yo he contado que solo en 6 sentencias hemos realizado la inaplicación de leyes nacionales, ¿sí?, mientras que en el 90% de las decisiones judiciales, al menos nosotros somos entusiastas del control de convencionalidad, hemos intentado que la influencia normativa de la jurisprudencia convencional sea relevante, ¿sí?, para el reconocimiento de los derechos de los quejosos en el amparo, y que esta influencia, desde luego, sea relevante también para el sentido de las propias decisiones. Por esa razón, hoy quiero poner el acento en el principio de interpretación conforme y pro persona en el contexto de este control de convencionalidad en el juicio de amparo. Creo que los jueces tenemos como principal reto poder asimilar este cambio de paradigma en el terreno argumentativo y en el razonamiento judicial, ¿sí?, a partir de la eficacia directa de los derechos humanos garantizados constitucional y convencionalmente. Lamentablemente, creo que es una realidad que los jueces no tenemos todavía los conocimientos, ¿sí?, para aplicar los principios de interpretación conforme y pro persona en el amparo, ¿sí? En un gran número de sentencias no se incorporan los derechos humanos, ni siquiera en el juicio de amparo, que tiene precisamente esa finalidad, ¿sí? Dentro de las paredes de los juzgados y tribunales, ¿sí?, escuchamos frases como este asunto es sobre defraudación fiscal, no es sobre derechos humanos. Este asunto es sobre guarda y custodia, no es sobre derechos humanos.
Este asunto es sobre el despido de un trabajador, no tiene que ver con los derechos humanos. Mi frase favorita es aquella que señala, este asunto no es de género, ni modo que le demos el amparo a la quejosa por el hecho de ser mujer. Esta visión fragmentada pierde de vista que el tema de defraudación fiscal guarda relación con los alcances de la libertad personal, como ya vimos. El tema de guarda y custodia tiene relación con el interés superior de la niñez. El tema del despido es relevante para determinar los niveles de protección del derecho humano a la estabilidad en el empleo. ¿Sí? De manera que el pensamiento judicial mayoritario, ¿sí? Parece consistir en que la legalidad ordinaria, ¿sí? Y los derechos humanos son universos paralelos que nunca se deben de entrecruzar, ¿sí? Y que no deben de confundirse. Para esta perspectiva formalista, solo existen reglas y el método de subsunción. En la mayoría de las sentencias judiciales, la dimensión de la ponderación y de los principios interpretativos conforme y pro persona es una dimensión desconocida, ¿sí? Juez tradicional solo admite el control de convencionalidad en los libros, en las aulas y en Twitter, ¿sí? Fuera de las sentencias de amparo. De modo que conforme a este paradigma judicial mayoritario, los derechos no influyen de ninguna manera ni en la procedencia de los juicios, ni en la interpretación de la ley, ni en la valoración de pruebas, ni en la pretensión de fondo de los quejosos. Lógicamente, esta cosmovisión judicial me parece inexacta, ¿sí? Cuando el juez de amparo incorpora dentro del razonamiento judicial el valor normativo de los derechos humanos, esto suele transformar el sentido de las sentencias de amparo, ¿sí? Por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos noticia de una demanda de amparo presentada fuera del plazo de 15 días, ¿sí? Con una mirada superficial, el asunto debía desecharse, ¿sí? Si vemos la carátula del asunto y el sello, pues había que desechar el asunto. Pero con una mirada más profunda, podía apreciarse que el asunto estaba relacionado con negligencia médica en perjuicio de las quejosas, una mujer que acababa de dar a luz y su bebé que se encontraba al borde de la muerte, ¿sí? Esto condujo a interpretar que el asunto se ubicaba en el supuesto de riesgo de privación de la vida a que alude la ley de amparo, en cuyo caso la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Vemos aquí cómo el supuesto fáctico y la regla legal adquieren una significación diferente cuando se integra, cuando recibe la influencia normativa de los derechos humanos aplicables. Lamentablemente, esto sucede en muy pocos asuntos, ¿sí? Me vino a la mente un juicio de amparo en que la quejosa es una mujer que reclama violencia obstétrica, ¿sí? Cuando la mujer ha sido esterilizada sin consentimiento en hospitales públicos. Estos juicios de amparo suelen sobreseerse con base en la causal de improcedencia por actos consumados de modo irreparable, ¿sí? A partir de la idea de que la cirugía ya fue realizada. La primera sala, precisamente bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, recientemente en mayo de 2021 acaba de revocar una sentencia así y terminó amparando a la quejosa por violencia obstétrica. Pues me interesa destacar este estado de cosas porque estamos, me parece a mí, en esta transición, ¿sí? La reforma constitucional de 2011, de amparo de 2013, que es una reforma progresista del futuro, coexiste hoy con un intérprete judicial del pasado. Ese estado de cosas no es menor, sí puede ser de vida o muerte. Por ejemplo, hay juicios de amparo promovidos por niños que reclaman de hospitales públicos el suministro de medicamentos, ¿sí? Esto es de mucha actualidad, ¿sí? Prescritos por sus doctores. Bajo la interpretación del pasado, el juez suele negar la medida cautelar porque la suspensión no puede tener efectos restitutorios, no procede contra omisiones, no procede contra actos negativos, etcétera, ¿sí? Con base en todos estos dogmas y creencias. Mientras que bajo el paradigma del amparo del siglo XXI, el juez sabe que sí es posible conceder medidas cautelares positivas para que se otorguen los medicamentos urgentes al niño, desde luego cuando en auto se exhibe una receta, hay apariencia de buen derecho, etcétera. Así, bajo la interpretación del pasado, el niño puede morir, mientras que bajo la interpretación de las figuras procesales integradas por la influencia normativa de los derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente, el niño obtiene sus medicinas y puede salvarse.
Afortunadamente, poco a poco, frente a esta interpretación estrecha y gramatical ortodoxa, hemos venido presenciando otras interpretaciones más sofisticadas. Inclusive el principio pro persona ha comenzado a plantearse tratándose de las llamadas restricciones constitucionales expresas. Por ejemplo, el Pleno del Primer Circuito en materia laboral resolvió que aquellas trabajadoras de confianza despedidas con motivo de su embarazo deben ser reinstaladas. Esto a pesar de que, como sabemos, hay una restricción constitucional expresa que impide reinstalar a los trabajadores de confianza. Este es un ejemplo de cómo la restricción constitucional expresa debe interpretarse conforme al principio pro persona, en este caso a la luz de los derechos a la igualdad de género y al fuero materno reconocidos nacional y convencionalmente, ¿sí? Como lo mencionó el doctor Sergio García Ramírez, esta semana también presenciamos cómo la Corte realizó una interpretación conforme y pro persona de una restricción constitucional expresa, ¿sí? De la prisión preventiva oficiosa. De estas interpretaciones a mí destaca que cuando las restricciones constitucionales expresas se interpretan conforme al pro persona, este principio pro persona, desde cierta óptica, opera como un mecanismo de control judicial del propio orden constitucional. Y esto es muy importante, es algo muy novedoso que podemos destacar. Robert Alexy ya desde los años 70 ha demostrado que el derecho contiene tanto una dimensión autoritativa como también un elemento de idealidad, ¿sí? Una pretensión de corrección. ¿Sí? Lo que se puede concretar hoy, me parece, por ejemplo, a través de la ponderación o de la interpretación conforme y pro persona hacia un sistema de valores, principios y derechos reconocidos, por ejemplo, a través de la jurisprudencia interamericana. Inclusive, la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte debe incorporarse, a mí me parece, en esa lógica. En ocasiones, la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, leída en forma gramatical y aislada, produce efectos contrarios a los derechos humanos. No se trata aquí de declarar inconvencional la jurisprudencia, ¿sí? Se trata de integrarla a la pluralidad de criterios y normas sobre derechos humanos reconocidos nacional y convencionalmente. Voy a mencionar un ejemplo. Hace unos años se generó un asunto sobre una funcionaria que había denunciado a su jefe por acoso sexual en la vía disciplinaria, ¿sí? En la PGR. La Suprema Corte tiene jurisprudencia en el sentido de que el denunciante de una responsabilidad disciplinaria carece de legitimación para ser parte procesal y carece de interés jurídico en el juicio de amparo para reclamar los actos dentro de ese procedimiento disciplinario. Así la Corte lo ha reiterado decenas de veces, el denunciante de un proceso disciplinario carece de legitimación para actuar en ese procedimiento. Desde luego, la Corte Interamericana tiene una interpretación distinta. Sin embargo, los derechos humanos y la perspectiva de género tienen esta cualidad normativa, desde mi punto de vista, para reordenar e integrar todo el sistema de fuentes, incluida la propia jurisprudencia. Desde esa perspectiva, los jueces debemos tener claro que la jurisprudencia no es un punto de llegada, sino es un punto de partida para construir soluciones jurídicas más complejas, ¿sí? Entonces, en ese asunto, mediante la integración sistémica de una diversidad de criterios de la propia Suprema Corte sobre género y de la Corte Interamericana, en ese asunto, a través de la figura del distinguishing, se resolvió que la mujer que denuncia acoso sexual en un procedimiento disciplinario sí cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de amparo y tiene derecho a ser parte en ese procedimiento administrativo, porque en esos casos el procedimiento disciplinario tiene como materia no solo un interés público, ¿sí?, sino también tiene, digamos, temas relacionados con la libertad y la integridad personal de la parte denunciante. Esa sentencia emitida en 2015 fue confirmada por el Tribunal Colegiado y fue cumplida en sus términos.
5 años después, hace algunas semanas, la Corte modificó ya la jurisprudencia para entender que el denunciante de una queja administrativa es parte en el procedimiento respectivo. En suma, creo que el gran reto del control de convencionalidad está en el terreno argumentativo y en el razonamiento judicial. De manera que esa interpretación del amparo del siglo pasado, que seguimos aplicando muchas veces de manera mecanicista, me parece que ya no puede generar que este juicio constitucional sea un remedio efectivo para resolver los nuevos conflictos sobre derechos humanos del siglo XXI. Los jueces debemos tener claro que el derecho, ¿sí?, las leyes secundarias, los reglamentos, ¿sí?, en modo gramatical, en todas las materias, se transforma cuando el juzgador considera dentro de la ecuación judicial la fuerza normativa de los derechos humanos aplicables, reconocidos nacional y convencionalmente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su participación, magistrado. La verdad es que creo que nos ilumina muchísimo respecto a esta mirada, a la perspectiva que hay de, en la labor jurisdiccional o judicial de la aplicación del control y particularmente en el amparo. Creo que es relevante la idea que coloca inicialmente de entender el control no solo como una aplicación de leyes, sino también como una vía para, como, digamos, abordando la influencia que tiene la jurisprudencia sobre derechos humanos y en particular los derechos humanos de forma internacional en la labor judicial. Y me parece, creo que muy ilustrativo lo que nos comenta respecto a esta visión fragmentada que existe en la labor judicial de no los asuntos como asuntos que tienen implícitos derechos humanos y en consecuencia donde los criterios de legalidad prevalecen por encima de criterios como interpretación de principios como la interpretación conforme, persona o argumentación pro derecho. Creo, digamos que el magistrado Silva coloca de manera muy nítida los desafíos que hay en el Poder Judicial para que las y los juzgadores puedan aplicar, digamos, como vías alternativas para aplicar el control de convencionalidad, colocando, creo, o haciéndonos una propuesta innovadora que tiene que ver a través de la argumentación, es decir, cómo a través de figuras como el pro persona o como la federación pueden incorporarse criterios adicionales que permitan de alguna manera la aplicación de fuentes o de argumentos de derechos humanos y a través de ellos resolver los casos. Muchas gracias, magistrado, por la señalación y, digamos, creo que nos ilustra de una mirada bien diversa de los desafíos que hay en la labor judicial al respecto. Vamos a abrir un espacio de comentarios y preguntas por parte de las personas que están en esta aula. Permítanme, las estoy abriendo. A ver, una primera pregunta que se coloca para el doctor García Ramírez. Recientemente se resolvió la contradicción de tesis en el Pleno de la Suprema Corte que permite a los tribunales de amparo ejercer un control difuso ex oficio de convencionalidad respecto de las leyes que aplican la responsabilidad en el acto reclamado. ¿Considera usted, doctor, que esta determinación del Pleno constituye un obstáculo para las responsables ejercer ese control, tomando en cuenta la obligación de ejercerlo, tomando en cuenta que la obligación de ejercerlo es para todas las autoridades? ¿Es el propio Pleno el que impide a las autoridades responsables alcanzar la mayor de edad en la aplicación del control difuso ex oficio? Esta es la pregunta que coloca Richard Calderón Cuevas. Doctor García Ramírez, le cedo el uso de la voz para contestarla. Muchas gracias. No conozco la resolución a la que se refiere quien me hace el favor de preguntarme, pero por lo que dice y por lo que yo puedo entender a partir de lo que dice, aquí tenemos un caso más en que se pone de manifiesto la carencia de una normativa adecuada para encauzar el control. Yo creo que hay muchos temas, lo dije y quiero reiterarlo, que han sido planteados y resueltos ante los diversos peldaños del aparato judicial, pero que debieran ser abordados lisa y llanamente, claramente, por el Poder Legislativo.
El Poder Judicial ha estado tratando de cumplir la parte que le corresponde y a veces en ese cumplimiento ha ido inclusive más allá de la parte que le corresponde. En aquella famosa cuestión varios vimos cómo se había ido más allá de lo que le correspondía al Poder Judicial y enhorabuena que lo haya hecho. Pero aquí yo haría un llamado, de nueva cuenta, un tanto inútil, un tanto estéril, pero de nueva cuenta un llamado a los órganos legislativos para que asuman su tarea, que no la han hecho, en relación con el control de convencionalidad. No hay, hasta donde mi conocimiento alcanza, ninguna norma emitida por el Poder Legislativo, ninguna gran propuesta del Poder Legislativo para colmar este enorme vacío. Y por lo tanto tiene que estarlo haciendo el Poder Judicial, incurriendo en situaciones como la que se manifiesta en esta pregunta. Me gustaría ser un poco más puntual, un poco más preciso, pero prefiero responder de esta manera, no conociendo en detalle la decisión de la que se trata, porque lo que tenemos a la vista es un vacío legislativo que es indispensable colmar. Gracias. Hay dos preguntas más en el chat. Una es, digamos, no están dirigidas a nadie, pero Enrique Maldonado consulta ¿qué tanto los jueces locales aplican el control de convencionalidad? El lunes pasado hubo el inicio de este seminario en donde se abordó justamente la aplicación del control de convencionalidad en el ámbito local. No sé si los coordinadores de este seminario nos puedan dar información o le puedan dar información a Enrique Maldonado y al resto de las personas que estén interesadas respecto a si este evento fue grabado y si está disponible para que puedan acceder a esta información. Y también, por supuesto, que si don Sergio o el magistrado Silva quisieran colocar alguna idea respecto de esta inquietud, también, digamos, existe esa posibilidad. Y Arturo Álvarez pregunta justo respecto a lo que comentaba inmediatamente antes el doctor García Ramírez, es si lo que se pretende es regular la convencionalidad, ¿se considera que este tema es urgente? Esa es la pregunta. Fidel García también coloca la siguiente. ¿Por qué no todavía el amparo en materia electoral si podemos darnos cuenta que los magistrados siguen derechos humanos y control de convencionalidad? Y básicamente son las tres preguntas que se han colocado en minutos recientes en el chat. Don Sergio, ¿quisiera colocar alguna idea adicional? Bueno, me está usted repitiendo todas las preguntas y le agradezco mucho que me ponga a trabajar, pero las mejores respuestas provendrían de otra fuente. Vuelvo un poco a lo mismo. Se pregunta, por ejemplo, ¿están aplicando correctamente el control de convencionalidad los jueces locales? Bueno, es una pregunta muy genérica, ¿verdad? ¿Qué jueces locales? ¿En qué ha consistido esa aplicación del control de convencionalidad? En fin, por parte de esos juzgadores. Pero vuelvo a lo dicho, nos hace falta una normativa clara que establezca las atribuciones para ejercer el control de convencionalidad, depositándolas en ámbitos judiciales pertinentes, y los procedimientos y efectos. Si no existe esa normativa clara, doña Magdalena, cada quien va a hacer el control que le parece conveniente. Cada quien va a recurrir a las fuentes que estime pertinentes, a los procedimientos que juzgue idóneos, y si no los hay, los va a crear. Y esto, en lugar de generar un gran orden, un gran concierto nacional e internacional, nos va a sembrar en el desorden, que es algo que quisiéramos evitar cuando se trata de control de convencionalidad. Entonces, se necesita, imagínese usted que no existiera una ley sobre amparo y que cada juzgador de cada poder judicial de cada estado quisiera ser el legislador en materia de amparo a falta de una normativa expresa que los abarque a todos. Esto sería un caos, sería un verdadero desorden. Y bueno, según la ocurrencia o la cultura de cada quien, podría ser plausible o no una solución específica. No, necesitamos un cauce. Y ese cauce no puede derivar de otra cosa que de un mandato del legislador. Es mi punto de vista. Gracias, don Sergio. Nada más decirle que no quise darle todas las preguntas a usted, sino estoy siguiendo el orden de las intervenciones, pero ahora voy con el magistrado Silva. Magistrado, la pregunta que se colocaba sobre la contradicción de tesis que resolvió el Pleno de la Suprema Corte, también va dirigido a usted, la repito. Bueno, recientemente se resolvió la contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte que permite a los tribunales de amparo ejercer un control difuso ex oficio de convencionalidad respecto de las leyes que aplica la responsable en el acto reclamado. ¿Considera usted que esta determinación del Pleno constituye un obstáculo para las responsables de ejercer el control
tomando en cuenta la obligación de ejercerlo, que la obligación de ejercerlo es para todas las autoridades. Es el propio Pleno el que impide o contribuye a que las autoridades responsables que alcancen la mayoría de edad en la aplicación del control difuso de servicio. Adelante, magistrado. Gracias, Malena. Bueno, yo creo que la Suprema Corte ha hecho un buen esfuerzo en realizar una especie de interpretación, ¿no?, del aterrizaje del control de convencionalidad en el derecho nacional, de manera que creo que no ha tenido esa intención, ¿no?, ni implícita tampoco, en obstaculizar que las propias autoridades no lleven a cabo la aplicación directa de la convención, ¿no? Ese sería mi punto de vista, ¿no? Distinto es que, bueno, siempre cuando se incorporan, ¿no?, figuras novedosas en el sistema jurídico, bueno, pues haya una inercia y una resistencia natural a la incorporación de todos estos aspectos novedosos, ¿no?, que es una cuestión que ya he tratado en otros foros y en algunos artículos del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias. Al contrario, muchas gracias, magistrado. María Elisa o Luis Fernando, ¿quisieran colocar alguna cuestión respecto a la pregunta de la aplicación del amparo en el ámbito local a partir del seminario que hubo el lunes? Bueno, si les parece, yo hago un comentario. Luis Fernando, si quieres, me complementas, por favor. Si queda algún tema, con toda confianza, ahí complementas la participación. Bueno, respecto a la duda puntual, el modelo que tenemos de control de convencionalidad en el país implica que los jueces locales deben ejercer control de convencionalidad. En el seminario que refiere la maestra Malena Cervantes, hicimos un análisis sobre la relación entre amparo directo y justicia local y surgió el tema de control de convencionalidad. Fue un espacio interesante porque tuvimos la participación de juzgadoras y juzgadores federales, juzgadoras y juzgadores locales y defensoras y defensores de derechos humanos a través del litigio. Entonces, tuvimos una pluralidad, y por supuesto, desde la academia, tuvimos una pluralidad de voces. Entonces, les invitamos a que puedan verlo. Está en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí quedó alojado el video. Y también posteriormente se incorporará en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde están todos los seminarios. Pero bueno, eso todavía tiene que pasar por un proceso de revisión. Pero si están interesados en verlo, ya está en la página de Facebook del Instituto. Y Luis Fernando, no sé si quieres agregar algún otro elemento. Sí, claro, muchas gracias. Creo que de hecho es muy interesante que se comente el seminario que tuvimos el lunes en el marco de este otro seminario, porque volvemos a confirmar, ¿no?, los vasos comunicantes tan importantes en estos temas cuando precisamente estábamos organizando estos eventos. Y claro, o sea, en principio cuando hablamos de un seminario sobre la incidencia del amparo directo en la forma de ser de nuestro modelo de sistema de impartición de justicia, en principio un sistema de impartición de justicia federal, pero que al final del día toda la jurisdicción ordinaria, local o federal, es susceptible de que se resuelva, que tenga como tribunal terminal un tribunal federal, ¿no? Y creo que el tema central de este primer seminario fue precisamente cómo toda la cuestión de legalidad, al final de cuentas, está centralizada a través del amparo directo. Y en ese marco es donde también aparecieron las reflexiones de cómo no solo parece estar centralizada las cuestiones de legalidad, sino también las cuestiones de constitucionalidad y cómo falta precisamente en nuestro sistema jurídico interno, en el mexicano, una reflexión sobre esta comunicación, estas posibilidades de diálogo entre la justicia local y la justicia federal, ya no solo en los temas de mera legalidad, sino cómo se atienden las cuestiones de constitucionalidad, sobre todo en un marco donde, pues, al menos desde 2011, la Suprema Corte ha reconocido la posibilidad de este control difuso y, por tanto, de que las juezas y los jueces locales también realicen este control de convencionalidad y de constitucionalidad. Entonces, creo que sí es muy interesante ver ese seminario de lunes, porque
el comunicante con este otro seminario es muy fuerte y porque el tema de federalismo judicial, pues claramente como quedó advertido en el seminario de lunes, no solo son sobre cuestiones de legalidad, como suele ser cuando se habla del amparo directo, sino son también sobre qué pasa con el reconocimiento de la competencia de los jueces de los estados, de las jueces y los jueces de los estados, pues precisamente para interpretar también la Constitución y para resolver a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Hay dos preguntas más en el chat y aprovechando que tenemos unos minutos todavía, las coloco. A ver, para don Sergio, le piden don Sergio a María Montserrat si podría ampliar sus comentarios relativos al vacío que existe desde la función legislativa. Y Ernesto Jaime Contreras le pregunta, ¿tendrían los legisladores entendimiento de qué es el control de convencionalidad para legislar en ese orden? ¿O primero deberían acercarse a esos foros, a este tipo de foros, para que se den una idea primaria y puedan conocer del tema? Pienso que dentro de los asistentes debería haber legisladores atentos al tema. Y al magistrado Fernando Silva le preguntan lo siguiente. En un proceso de conciliación administrativa como medio adecuado de solución de conflictos, tutelado por el artículo 17 de la Constitución, ¿es posible aplicar por parte de un conciliador control de convencionalidad si existiera una porción normativa que impida llegar a un acuerdo? Le cedo el uso de la voz al doctor García Ramírez y posteriormente al doctor Fernando Silva. Bueno, muchas gracias. Se me pregunta si los legisladores deben acercarse a estos foros para recibir orientaciones acerca de los temas que están sujetos a su competencia legislativa. En rigor, debieran estar cerca los legisladores de todos los foros que conciernen a esa competencia legislativa, que es múltiple. Pero no podemos pretender, y hay que decirlo con toda claridad, que los legisladores sean peritos en derecho, sean expertos en todas las disciplinas, inclusive esta disciplina, sean conocedores del control de convencionalidad. Nosotros mismos, y lo acabamos de reflejar, no estamos totalmente de acuerdo acerca de qué es el control de convencionalidad y cómo se debe ejercer. Resultaría quizá muy perturbador para los legisladores escuchar tal variedad de opiniones y tener que resolver sobre alguna de ellas. Pero indudablemente es importante que el legislador se asesore de todas las fuentes de conocimiento y de experiencia existentes para que pueda normar su criterio y, en fin de cuentas, legislar. Si se hubiera acercado el legislador más al derecho que a la política, a la hora de legislar constitucionalmente, no tendríamos prisión preventiva oficiosa y no tendríamos estos entuertos que está afortunadamente desfaciendo la Suprema Corte de Justicia a través de sus resoluciones. En fin, claro que debe haber comunicación entre la academia y los legisladores, pero tampoco podemos pretender que los legisladores sean individualmente conocedores profundos del derecho. Hay que hacer aportaciones y llevarles conocimiento, pues las mejores luces de que seamos capaces, si es que nosotros mismos no estamos todavía dominados por las sombras, para que ellos puedan legislar adecuadamente. Y también en relación con la primera parte de esta pregunta, si la he entendido bien, si lo recuerdo bien, bueno, yo vuelvo al tema, perdonen la insistencia, el tema del control de convencionalidad supone, y lo dije al inicio de mi muy breve y modesta charla, supone que existen atribuciones expresas depositadas en ciertos órganos para que ejerzan ese control por ciertas vías procesales y con determinados efectos. La atribución de facultades competenciales no es una atribución jurisdiccional. La competencia la fija el poder legislativo, el órgano legislativo. Por supuesto, el judicial tiene que interpretar, tiene que entender la normativa que emite el poder legislativo, pero sigo echando de menos, con inalterable terquedad, la presencia del poder legislativo en la organización del control de convencionalidad. No parece haber dudas al respecto del control de constitucionalidad por la vía del amparo, pero del control de convencionalidad sí hay muchas dudas. Inclusive nosotros mismos no estamos muy de acuerdo en qué sea en definitiva este control de convencionalidad. Que corra por la misma vía del control de constitucionalidad, porque los tratados internacionales están contemplados por la Constitución, es algo discutible.
Por eso puse yo el énfasis en los propósitos distintos de un control de constitucionalidad y de un control de convencionalidad, en el derrotero de uno y otro y en la carencia en la que estamos todavía de una normativa explícita que dirima todas estas dudas, que despeje todas estas cuestiones. No es posible que cada juzgador, todos son muy respetables, pero que cada juzgador de los miles y miles y miles de juzgadores que hay en México, en las distintas disciplinas, en las distintas especialidades, tenga su propia doctrina acerca del control de convencionalidad y lo ejerza como le parezca conveniente a partir de cierto modelo muy general que dice controla la convencionalidad. Ya puedes hacerlo, contrólalo. Pero claro que el juzgador tendría que preguntarse cuáles son mis atribuciones específicas. Contrólalo cómo, con qué medios, con qué procedimientos y sobre todo con qué destino, con qué efecto. Yo creo que el legislador que es tan fértil en la emisión de muchos mandamientos podría hacerlo también en la reflexión sobre el control para que haga un poco de luz en este terreno difícil, en bien de la seguridad, en bien de la justicia, en bien del bien común, valga la redundancia, no para satisfacer a los académicos, sino para satisfacer las necesidades de la justicia. Gracias. Magistrado Silva, ¿quiere hacer uso de la voz? No, nada más reiterar un poco la idea de Sergio García Ramírez. Efectivamente, habría que ver en este caso, ¿no?, de la interrogante, cuál es el alcance de la facultad, ¿no?, en ese caso concreto que se le otorgó al conciliador o al árbitro, ¿no? Habría que ver ese tema, vamos, competencial, ¿no?, para determinar qué alcance tiene para la definición, ¿no?, del derecho en ese caso concreto. Gracias. Al contrario, bueno, pues con esta última intervención del magistrado cerramos esta mesa. Quiero agradecerles muchísimo, aunque ya no esté aquí, a la maestra Heréndira, a don Sergio y al magistrado Silva, su participación. Creo que colocaron muchos temas, nos dejan pensando respecto de muchas cuestiones y desafíos que tiene la aplicación del control de convencionalidad, tanto en sede interna como respecto a la necesidad de claridad por parte de la Corte Interamericana respecto a el alcance del control y quiénes serían las autoridades encargadas de aplicarlo y el cómo, ¿no? Creo también que un consenso en esta mesa ha sido justo lo que coloca don Sergio y que ha estado en las preguntas, y es la necesidad de que se aclare o que se regule cuáles serían las atribuciones o el procedimiento para la aplicación del control de convencionalidad en sede judicial. Les agradecemos a todas y todos los que han seguido este espacio.